aprobar bien este curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Es, bueno, adquirir conocimientos e instrumentos para aplicarlos en el proceso terapéutico científico y razonado con el fin de la prevención y, bueno, el tratamiento de enfermedades prevalentes, ¿no? ¿Qué conocimientos en terapéutica son importantes? Bueno, aquí está el proceso de selección en base a la medicina basada en evidencia. También es importante conocer los principios y fundamentos de la prescripción médica, cómo hacer una correcta prescripción médica. Lógicamente que para prescribir necesitamos haber hecho ya una selección en base a eficacia, seguridad, conveniencia y costo, que son criterios que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Considerando la eficacia y la seguridad como los parámetros más importantes, ¿no? Aparte de eso, vamos a hablar sobre, bueno, el proceso de terapéutica en base a problemas, ¿ya? Y ya. Son 7 semanas y en la semana 1 lo que se va a ver es la farmacología clínica y medicina basada en evidencia. Hay instrumentos indispensables para este curso que son las fuentes de información, ¿no? Que tienen que ser siempre evidencia científica, ¿no? También evaluación de los estudios de investigación y los criterios de selección, que son pues 5, la eficacia, seguridad, costo, conveniencia, ¿no? Todo esto para que se pueda hacer una correcta prescripción racional. Entonces, ya. ¿Qué, qué nos dice la OMS un poco, ¿no? Sobre qué es farmacología clínica y qué es terapéutica? Que no es lo mismo. La farmacología clínica es una disciplina que combina tanto conocimientos farmacológicos, como viene siendo farmacocinética, farmacodinamia, que sí hemos visto en fármaco, y conocimientos epidemiológicos y conocimientos clínicos. Mientras que la terapéutica es una rama de la medicina que se centra básicamente en el tratamiento y la prevención de enfermedades mediante estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Es muy importante que también tengan en cuenta las estrategias no farmacológicas. Me acuerdo que fue una pregunta de examen. Dentro de las estrategias no farmacológicas, por ejemplo, tenemos los cambios en la dieta. Un paciente diabético no solo le vas a recetar ya su metformina, sino que también tiene que hacer un cambio en su dieta. Dentro de la farmacología clínica hay ámbitos. Acá viene siendo la investigación y esta investigación tiene fases. Son 4 fases. Estas fases de la investigación siempre vienen en examen, chicos, siempre, siempre. Todos los exámenes vienen, a mí también me vino. Entonces, son 4 fases, ¿ya? La fase uno, perdón, que viene evaluando la tolerancia al fármaco, la fase 2 que evalúa la dosis terapéutica, la fase 3 que evalúa eficacia, seguridad, y la fase 4 que ya es post-comercialización, o sea, cuando el fármaco ya salió al mercado. Y acá lo que se ve es farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Bueno, ahorita no puedo ahondar mucho porque nos extenderíamos mucho, pero sí. Cada una de estas fases tiene ciertas características y cierto tiempo, que también es importante. Ya, entonces, ahora un poco sobre la prescripción médica. Esta prescripción médica, bueno, es un proceso científico, ¿no? En el análisis y en la resolución de problemas, no un problema de salud, ¿no? No es un acto reflejo, no es que si me duele algo le doy paracetamol, así no es. Entonces, ¿qué limitantes tenemos para la prescripción médica? Un ejemplo es, por ejemplo, no haber establecido un buen diagnóstico, no precisar los problemas ni los objetivos, ¿no? También otro ejemplo podría ser desestimar las medidas no farmacológicas, no tenerlas en cuenta, ¿ya? ¿Y cuál es el orden para hacer una correcta prescripción, pues, médica, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico correcto, tener en cuenta las medidas no farmacológicas, ¿ya? También una correcta selección, un esquema apropiado del tratamiento. Cada paciente es diferente, tenemos que individualizar. Y por último, el seguimiento del tratamiento. Tenemos que vernos si nuestro paciente está haciendo tal cual la receta que le hemos indicado, ¿no? Entonces, ya. ¿Cuáles son los criterios de selección? Acá son 5, ¿no? Que es la eficacia, eficiencia, seguridad, costo y efectividad. Lo pongo por acá. Ya. Estos son los 5 criterios que tenemos acá.
El costo, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La forma farmacéutica y la pauta de dosificación, ¿no? El precio por unidad de tiempo que le va a salir, o sea, cuánto le va a salir todo el tratamiento a nuestro paciente, si es conveniente darle ese fármaco o quizá otro. Ya, entonces, ahora hablando un poco de la medicina basada en evidencia, este es un instrumento que, bueno, se usa, ¿no? Para la recolección, para la selección, mejor dicho, de medicamentos. Pero no solo tenemos medicina basada en evidencia, también tenemos las guías de práctica clínica, los ensayos clínicos, la revisión sistémicas. Me viene una pregunta de eso. ¿Cuáles serán los instrumentos? Y sí, recordar siempre revisiones sistémicas, guías prácticas en clínica, los ensayos clínicos y la medicina basada en evidencia. Ahora sí, ahondando un poquito más en medicina basada en evidencia. ¿Qué es? La medicina basada en evidencia nos va a brindar pues un cuidado de alta calidad, ¿no? A los pacientes, a la sociedad, para proveer una mejor atención de salud, ¿no? En base a la mejor información procedente, pues, siempre de una investigación científica, ¿no? O sea, una evidencia como tal, ¿ya? Entonces, esta medicina basada en evidencia tiene pasos, ¿no? Primero es, convertir la necesidad de información en una pregunta, ¿no? Primero te haces tu pregunta. ¿Ya? Que pueda ser respondido, ¿no? Y en el paso 2 pues buscar la mejor información, ¿no? Que sirva para responder la pregunta. En el paso 3 en el paso 3 vamos a hacer una apreciación crítica de la evidencia en lo que concierne a su validez, ¿no? O sea, la cercanía a la verdad, el impacto y su aplicabilidad, ¿no? Entonces, básicamente la validez, el impacto y la aplicabilidad. Y por último, en el paso 4 vamos a integrar la apreciación crítica, ¿ya? Y la pericia profesional y, bueno, los valores del paciente. Y por último, en el paso 5 ya, es lo que se evalúa la efectividad y, pues, la eficiencia, ¿no? Efectividad y eficiencia, ya. Dentro de la medicina basada en evidencia, pues hay niveles, ¿no? Niveles de evidencia. Hay un nivel alto, hay un nivel bajo, hay un nivel muy bajo. Ya, un ejemplo, dentro del nivel alto, ¿qué estudios estaban? Por ejemplo, aquí están los estudios experimentales. Dentro del nivel bajo están, por ejemplo, los estudios de corte. Y ya muy bajo, o sea, que el nivel de evidencia es muy, muy, muy bajo, es, por ejemplo, la opinión de expertos. Ya. Entonces, ahora hablando sobre uy, ya no hay espacio. Sobre el uso racional de medicamentos, hay 6 pasos, ¿no? De la farmacoterapia basada en problemas. Primero, tenemos que definir el problema del paciente, la enfermedad o el trastorno que tenga nuestro paciente, precisar los objetivos del tratamiento, formular un tratamiento apropiado que sea individualizado para cada paciente, ¿no? Aplicando los criterios ya vistos anteriormente, eficacia, seguridad, etc. Entonces, también elaborar correctamente la receta, ¿no? O sea, escribir bonito, ¿no? Poner el nombre del fármaco, la concentración, en que va a ser intravenoso, va a ser en pastillas, cómo va a ser. Entonces, informar también y explicar al paciente sobre su enfermedad y el régimen de tratamiento. Es importante que nuestro paciente esté informado, ¿no? Y también la posibilidad de que haya efectos adversos, que si este medicamento te va a ocasionar dolor de cabeza, para que él no se preocupe y diga, no, me está haciendo daño. Ok. Y por último, vamos a efectuar un seguimiento de tratamiento, ¿ya? Para ver si es que el medicamento no está haciendo efecto. Quizá hay que reajustar dosis o hay que cambiar de tratamiento. Eso es con respecto la semana 1, un breve resumen. Espero no extenderme mucho. Ya, bueno, en la semana 2 lo que vamos a ver es la aplicación clínica del sistema nervioso autónomo y el manejo de shock. Aquí son 2 temas. Entonces, bueno, recordando un poquito, ¿no? Sobre cómo es la organización del sistema nervioso. Bueno, tenemos el sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico. En el central está, pues, el cerebro, ¿no? La médula. Y en el periférico, donde está el somático y el autónomo. Siendo el autónomo donde está aquí viene estando el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Cada uno con sus respectivas funciones, ¿no? Como sabemos, el parasimpático, bueno, para la relajación, ¿no? Relajación de esfínteres, para el aumento de secreciones,
para disminuir la frecuencia cardíaca, vasodilatación, etc. Y el simpático, en el caso del simpático, pues incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la contractibilidad, incrementa la contracción de esfínteres, las secreciones disminuyen. Ya, entonces, entre el sistema nervioso simpático y parasimpático hay diferencias, ¿ya? Los mediadores y los receptores no son los mismos. A nivel del simpático, lo del mediador viene siendo la noradrenalina y su receptor es el alfa y beta. Está acá. Y a nivel parasimpático, el mediador es la acetilcolina y sus receptores son los receptores muscarínicos. Está acá. Y entonces, viendo acá los grupos de fármacos, tenemos cuatro grupos que son los parasimpático miméticos. Ya. Que vienen siendo el primer grupo de fármacos que vamos a ver son los parasimpático-miméticos, que estos parasimpático-miméticos incrementan la actividad de la acetilcolina, imitando así los efectos del sistema nervioso parasimpático, o sea, aumentando las secreciones, ¿no? Causando bradicardia. Ya, entonces acá van a estar los receptores muscarínicos, hay 5, M1, M2, M3, M4, M5. Cada uno está localizado en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, el M2 en el corazón, muy importante. Ya, entonces, dentro de estos parasimpático-miméticos, la clasificación es que hay de acción directa y de acción indirecta, ¿no? Los de acción directa, por ejemplo, está aquí la acetilcolina, la metacolina, ¿ya? La pilocarpina, muy usado en glaucoma, ¿ya? Y los de acción indirecta tenemos la neostigmina, la neostigmina, piridostigmina, el ecotiofato, que se usa como un efecto miótico. Ya. Bueno, ¿cuáles son entonces, en resumen, pues, ¿no? Los usos de estos parasimpático-miméticos? Por ejemplo, se va a usar en el caso de ilio, ¿no? Que el paciente esté estreñido, pues le vas a dar, ¿no? Porque va a estimular el tracto gastrointestinal. ¿En qué casos más le puedes dar? Em, en paciente que tenga taquicardia, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Ya, también en el tratamiento del glaucoma, como habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo ayuda en el glaucoma? Es que va a acelerar la salida del humor acuoso, entonces va a disminuir el glaucoma. Acá tenemos el ecotiopato, como habíamos mencionado. Eh, También en la serostomía, que viene siendo la boca seca, como de los parasimpáticos méticos aumenta secreciones, pues va a ayudar en este caso, ¿no? Entonces, sí. Ujú. Ya. Ahora sí, pasando con los antimuscarínicos, bueno, estos antimuscarínicos bloquean la acción de la acetilcolina, mientras que los otros incrementaban, estos los bloquean. Entonces, bloquean la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos, y entonces al bloquear estos receptores, los antimuscarínicos van a inhibir, pues, ¿no? Los efectos de la acetilcolina, lo que lleva a que disminuya, pues, la actividad del sistema parasimpático. O sea, todo lo contrario a los parasimpáticos miméticos. ¿Qué fármacos tenemos acá? La atropina, la escopolamida, la tropicamida. Bueno, ¿cuáles son los efectos farmacológicos de esto? Por ejemplo, la atropina. La atropina aumenta la frecuencia cardíaca. Eh, por otro lado, la escopolamina sí aumenta la frecuencia cardíaca, pero no tanto como la atropina, sino que la escopolamina es mayor usado en sedación, ¿no? Para operaciones. También para prevención de mareos, para midriasis, para la ciclopegia, es mayor usado la escopolamina, ¿no? Mientras que la atropina lo que más se usa es para aumentar la frecuencia cardíaca. En todos los demás tiene menos efecto. Ya, entonces, ¿cuáles son los usos? En resumen, pues la atropina es antisecretor. La atropina es antisecretor, ya, antiespasmódico, antidiarreico. Ya. Y la escopolamina, por otro lado, es el que causaba, pues, más sedación, más sedación, anticinetosis también, o sea, náuseas, ¿no? Previene el mareo, las náuseas. Ya. ¿Y cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos, ¿no? Como disminuyen la acetilcolina, entonces disminuyen el sistema nervioso parasimpático, no va a haber tantas secreciones, por ende,
Vamos a tener serostomía, seroftalmia, o sea, ojo seco, boca seca. Ya. En el caso de los, ahora pasando a los simpaticomiméticos. Ya, estos fármacos tienen efectos pues similares a las fibras simpáticas, ¿no? Y acá tenemos, ya habíamos dicho, el mediador que era la noradrenalina, y mientras que los receptores son receptores alfa y beta, ¿no? Igualmente, estos receptores alfa y beta, cada uno están localizados en ciertos órganos, por ejemplo, los beta uno en el corazón, los beta 2 en los bronquios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los beta 2 están en el bronquio, ¿no? Entonces, mi paciente tiene broncoespasmo, o sea, tiene asma. ¿Qué le voy a dar? Pues el simpático mimético. Ya. Entonces, acá los fármacos que tenemos son la dobutamina, ya uno de los más importantes, pero también está la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina. Una cosita con la dopamina es que la dopamina actúa diferente de acuerdo a las dosis. Es que la dopamina en dosis bajas va a actuar como vasodilatador, ¿no? Y se va a usar, por ejemplo, en shock, en insuficiencia cardíaca, mientras que la dopamina en dosis altas, y con dosis altas me refiero a más de 10 UG, va a ser todo lo contrario, va a ser vasoconstrictor. Entonces, va a aumentar también la frecuencia cardíaca. Entonces, si es vasoconstrictor, se usa en hipotensión porque va a aumentar la hipertensión, ¿verdad? Va a ocasionar hipertensión, mejor dicho. Entonces, sí. Eh, Todos estos fármacos, la dopamina, la dobutamina, ¿no? La norepinefrina, la epinefrina, son inotrópicos positivos. ¿Y qué me refiero con inotrópicos? Inotrópicos es que son o sea, causan contractibilidad del corazón positiva, cronotropismo, como dicen. También otros fármacos que están acá son la levosimendan, la milrinona, ¿no? Y ahora hablando un poco sobre los simpaticolíticos, bueno, estos fármacos van a disminuir el sistema nervioso simpático, o sea, todo lo contrario, van a causar relajación. Y acá tenemos bloqueadores de los receptores alfa y bloqueadores de receptores beta. Y también hay un mixto, que es ambos. ¿Ya? Entonces, dentro de los bloqueadores del receptor alfa, pues tenemos la prazosina, terazosina, ¿no? Doxacina, terminan en sina. Entonces, estos fármacos son vasodilatadores, ¿ya? Y ¿cuáles son, por ejemplo, efectos adversos de estos fármacos, ¿no? De los bloqueadores alfa? Es que pueden ocasionar hipotensión ortostática, por eso que se recomienda que, pues, si vas a dar un bloqueador alfa, pues, que se levante despacio el paciente, ¿no? Ya. Y dentro de los bloqueadores beta, tenemos bloqueadores beta selectivos y no selectivos, ¿ya? Los no selectivos, bueno, el timolol, nadolol, propanolol, de los más usados, y de selectivo tenemos al metoprolol. Y con selectivo me refiero a selectivos para beta uno y selectivos para beta 2. Dijimos que los beta uno se encontraban más donde en el corazón, ¿verdad? Entonces, si le das un selectivo beta uno como el metoprolol, ¿a dónde va a actuar más? A nivel cardíaco. Entonces, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contractibilidad, ¿ya? Ya, dentro de los beta 2 lo que tenemos es a la butoxamina, pero este fármaco no es en teoría, la verdad es que no existe como tal en el mercado, ¿ya? Y dentro, bueno, de sus efectos adversos de los bloqueadores beta, lo que tenemos es que pueden ocasionar, pues, bradicardia, ¿no? O también fatiga, somnolencia, ¿no? Y dentro de los fármacos que son mixtos está el abetalol y el carvedilol, ¿sí? Bueno, eso es algo breve con respecto a semana 2. Ahora pasamos a semana 3. Ok. Ya, bueno, en semana 3 lo que vamos a ver son tres temas. Esta semana 3 sí es potente. Es el uso racional de antibióticos, neumonía adquirida en la comunidad y el manejo de la sepsis. Ya. Eh, a ver, ya. En el uso racional de antibióticos, bueno, vamos a ver la biodisponibilidad, ¿no? La actividad enzimática. ¿Qué me refiero con actividad enzimática? Hay fármacos que son inhibidores enzimáticos y hay otros que son inductores enzimáticos, ¿ya? Y entonces, ¿qué importante tiene esto? Que los inhibidores enzimáticos van a causar un efecto tóxico, mientras que los inductores enzimáticos lo que van a hacer es que van a bajar la concentración sérica, o sea que tienes que
reajustar dosis, ¿ya? Entonces, dentro de, esto siempre también viene, ¿ah? Dentro de los inhibidores enzimáticos hay varios fármacos como los azoles, ¿no? Que es ketoconazol, itraconazol, voriconazol. Dentro de los inductores enzimáticos, por otro lado, es más cortita la lista, que son algunos anticonvulsionantes, que lo van a ver en neuro también, como la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, la rifampicina. Ya esos son los inductores enzimáticos. Y bueno, ¿qué más? Ya. ¿Cuáles son también las causas de, de haya un fracaso terapéutico? Por ejemplo, un error en el diagnóstico, un inadecuado tratamiento quirúrgico, que haya una superinfección, que haya una inadecuada cobertura y dosificación, que no sé, por ejemplo, sea una neumonía típica, ¿no? Por micoplasma y no le estés dando una tetraciclina, sino que le estás dando solo una penicilina que no cubre estos micoplasmas. Entonces, ahí es una adecuada cobertura y dosificación. Bueno, con respecto a biodisponibilidad, no lo mencioné, pero sí, hay fármacos que tienen una biodisponibilidad de casi cerca del 100%. O sea, estos fármacos vía oral se absorben muy, muy bien. Entonces, no hay razón para darlos por bien o menos, ¿no? A menos que este paciente, por ejemplo, esté en un estado de shock, ¿no? Y donde no hay un buen flujo intestinal, pues ya, ¿no? O quizá el paciente tiene muchos efectos adversos vía oral, bueno, pero de preferencia darlos, vía oral. Dentro de estos fármacos que tienen una disponibilidad muy, muy alta, está la fluoroquinona, la rinfa, la clinda. Bueno, eso ya lo vamos a ver más a profundidad que en las clases como tal. Y ya, entonces, y hablando un poco más sobre la prescripción apropiada, primero tenemos tener una terapia guiada por microbiología, ¿no? Primero aislamos el germen, ¿no? Luego y luego damos indicaciones basadas en evidencia. También tenemos que tener en cuenta que para una prescripción apropiada, dar un antibiótico de espectro estrecho que abarque en específico el germen que queremos, ¿no? Y que la dosis sea individualizada, cada paciente no es igual, que también el tratamiento sea lo mínimo, ¿no? O sea, que no se extienda semanas, que sea días. Y también asegurar que la terapia oral, pues, o sea, que sea de preferencia terapia oral, ¿no? Se pueda, pues, ¿no? Si no se puede ya, terapia intravenosa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Con ese temita de uso racional de antibióticos, ¿no? Que pues ajustar el uso de antimicrobianos de acuerdo a la epidemiología, ¿no? O sea, con epidemiología me refiero a que no en todos los hospitales se dan los mismos fármacos para la misma enfermedad, eso puede variar. Entonces, sí. También tenemos que conocer los parámetros, mejor dicho, farmacocinéticos, los parámetros farmacodinámicos, ¿no? Para cada fármaco también hacer una farmacovigilancia, ¿no? Si vamos a dar un antibiótico por vía endovenosa, que sea pues, con baja toxicidad. Ahora sí, respecto a la neumonía adquirida en la comunidad, bueno, esta es una infección aguda, ¿no? Del parénquima pulmonar adquirida pues fuera de los establecimientos de salud. Esta neumonía adquirida en la comunidad pues es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. ¿Ya? Y es la primera causa infecciosa de muerte más común. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la edad avanzada, las comorbilidades, es que nuestro paciente, por ejemplo, tenga diabetes, hipertensión, el fumar, es muy importante acá también es una comorbilidad, perdón, un factor de riesgo. Que tenga alguna infección viral del tracto respiratorio previa, ¿ya? Y bueno, la combinación en sí de todos estos factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico es un poco inespecífico, pero bueno, vamos a mencionarlo. Por ejemplo, la fiebre, ¿no? La tos. La tos puede ser productiva o no, ¿ya? Disnea, pleuritis, que haya dolor costal, taquipnea, que tenga dificultad para respirar. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto sí es importante. Las complicaciones tenemos tres aquí muy comunes, que son la bacteriemia, la efusión pleural y el empiema, siendo la más común la efusión pleural. Ya, un tercio de pacientes. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos diferenciar, ¿no? Si esta
neumonía adquirida en la comunidad es causada por, yo que sé, un neumococo, por un Haemophilus influenzae, por un microplasma, porque no todos, no se expresan igual en una radiografía. Por ejemplo, en una radiografía, si vemos patrones de consolidación, podemos pensar que es un neumococo, ¿ya? Pero si vemos que hay un infiltrado intersticial, más nos vamos porque puede ser un micoplasma. Entonces, sí, pues, ¿no? O sea, cada bacteria, ¿no? Hay bacterias típicas, hay bacterias atípicas, bueno, cada uno por su lado. Ya, entonces, para ver la severidad de nuestro paciente, ¿no? Qué tan mal está, tenemos dos scores, que es el PCI, que no se usa mucho y no lo preguntan como tal, porque es bastante engorroso, ¿ya? Tiene bastante términos, por ejemplo, que el hombre, el número de años, la mujer, las neoplasias, si tiene patopatía, si tiene insuficiencia cardíaca, no, si se altera el nivel de conciencia. Cada uno de esos va a sumar puntos. Por ejemplo, alteración de conciencia, 20 puntos, y así, no va sumando puntos. Entonces, pero sí lo que acá debemos recordar es las clases. Acá hay 5 clases. O sea, en la clase uno es el paciente que tiene una puntuación, ¿ya? Menor de 70, ¿ya? Menor de 70. Entonces, ese paciente que tiene una puntuación menor de 70, tratamiento ambulatorio nada más. O sea, que tiene un PCI 1, tratamiento ambulatorio. Igual el PCI 2 también es tratamiento ambulatorio. En cambio, el paciente que tiene ya un PCI 3 pasa a una sala de observación, ¿ya? O sea, se queda en el hospital por un tiempo, periodo corto. Mientras que el paciente que tiene un PCI de 4 y de 5 ya es ingreso hospitalario, ¿ya? En cambio, por otro lado, el CURP 65, que bueno, creo que eso lo hemos visto en todo lado, en MED2 también, que viene siendo la C de confusión, la U de urea, la R pues de respiración, la B de blood pressure, que viene siendo la presión sanguínea, y la 65 pues de la edad, ¿verdad? Y de acá tenemos también el puntaje, ¿no? Que es un total de 5 puntos, que viene de 0 a 1, viene siendo tratamiento igual ambulatorio. Pero si el paciente tiene ya 2, es un tratamiento hospitalario. Y si el paciente tiene ya más 3 o más, ya pues pasa a UCI, ¿no? Entonces sí, tener eso en cuenta cuando, eso sí preguntan, ¿cuándo le vas a dar un manejo ambulatorio o cuándo le vas a dar a tu paciente un manejo hospitalario? Eso siempre en cuenta. Y si el paciente, por ejemplo, tiene signos tempranos de sepsis, ya de una también se hospitaliza, ¿eh? O sea, con sepsis me refiero a que la saturación esté muy baja, menos de 90, que la presión arterial de oxígeno esté menos de 60. Ya. Otra cosa importante acá son los criterios de hospitalización, sí, para pasar a UCI. Estos también vienen, son criterios, hay criterios mayores, criterios menores. Entre los criterios mayores, bueno, tenemos, por ejemplo, la sepsis, que ya requiere vasopresores, ¿no? Como la epinefrina. En el caso de, por ejemplo, un shock séptico, ¿no? Y los criterios menores, hay varios, hay bastantes, pero al menos 3, ¿ya? 3. ¿Cuáles? Que haya alteración de conciencia, que haya una hipotensión que requiera fluidos y que, por ejemplo, los leucocitos estén menos de 4.000. Ese es un ejemplo. Ya, ya pasando un poco ya a las estrategias terapéuticas para no hacerlo más larga. Tenemos estrategias terapéuticas tanto no farmacológicas como farmacológicas. Bueno, en las no farmacológicas, asegurar la hidratación de nuestro paciente, ¿no? Que tenga también la oxigenoterapia, ¿no? Y en las farmacológicas tenemos un tratamiento sintomático, que viene siendo básicamente AINES, y un tratamiento específico, ¿no? Que, bueno, al inicio puede ser un tratamiento empírico, ¿no? Y ya cuando una vez que aislamos el germen, pues específico, ¿verdad? Sí, es muy importante acá. eh, bueno, ahorita no tengo la tablita, pero sí. Ya, en el caso, por ejemplo, de los fármacos, no tenemos primero las penicilinas. Las penicilinas usualmente, ¿qué cubren neumococos, cubren a Haemophilus influenzae, ¿no? Y como como un ejemplo de penicilinas, pues la moxicilina más ácido carbolánico, ¿no? También tenemos acá las cefalosporinas, que también cubren lo anterior mencionado, neumococo, ¿no? Haemophilus, influenzae, pero también dentro de las cefalosporinas, como ustedes saben, tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de cuarta generación van a cubrir ya Staphylococcus meticilino resistente. Y ya pasando con los macrólidos como la acitromicina, claritromicina. Ya, estos macrólidos también cubren neumococo, pero
agregándole que estos macrólidos ya cubren micoplasma, cubren clamidias, ¿no? Entonces los macrólidos, las tetraciclinas, las quinolonas, cubren todo lo anterior, pero más sumado que también cubren micoplasma y clamidias, o sea, neumonías atípicas. Ya, eso, sí, bueno, no puedo profundizar mucho, pero sí. Y acá, algo que también no lo puse aquí en el PPT, pero siempre preguntan, es sobre la Guía de Sociedad Americana del Tórax, la ITSA, ¿no? La ITSA nos dice cuándo, o sea, cuándo dar el tratamiento empírico, ¿ya? En qué caso, si es un adulto menor de 65, no sin comorbilidades, que no usan antibióticos en los últimos 3 meses, cierto tratamiento. Si es un adulto mayor de 65, fumador, con comorbilidades, tratamiento. Otro tratamiento. Eso fue pregunta del examen. Tananana, sigamos. Ya. Ahora sí, pasando al manejo de la sepsis, ¿no? ¿Qué es la sepsis? La sepsis, pues, es una disfunción orgánica mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, que el paciente, por ejemplo, haya estado en cuidados intensivos, ¿no? O sea, ahí, que se sea de edad avanzada, que haya tenido una neumonía adquirida en la comunidad ya previa. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección de la sepsis? La neumonía, ¿no? Que haya tenido una infección de tracto urinario antes, que esté con catéter, que tenga peritonitis, infección pancreática, entre otras. Bueno, ¿qué cambios fisiológicos? Esto sí es muy importante. Ya, cuando hay una sepsis, va a haber endotoxinas bacterianas, ¿ya? Estas endotoxinas bacterianas, ¿qué es lo que van a ocasionar? Que haya liberación de mediadores endógenos como citoquinas, interleuquinas, ¿ya? Y esto, ¿qué va a causar a nivel del endotelio vascular? Va a causar vasodilatación, ¿ya? Entonces, si causa vasodilatación, va a haber mala distribución del flujo sanguíneo, ¿verdad? Y se va a dañar el endotelio como tal y va a aumentar la permeabilidad capilar. Y todo este tres cositas que he mencionado se le llama síndrome de fuga capilar. Este síndrome de fuga capilar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que haya un aumento del volumen de distribución de drogas solubles. O sea, yo le doy X fármaco, se lo toma y ya no va a hacer efecto, ya no va a ser tan efectivo porque va a tener este síndrome de fuga capilar. O sea, va a disminuir la concentración del fármaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle más dosis, pues, ¿no? Ya, entonces, ya, dentro de estos antimicrobianos que tenemos, los antimicrobianos que se ven afectados por este síndrome de fuga capilar vienen siendo los antimicrobianos hidrofílicos. Porque hay dos, hidrofílicos y lipofílicos. Ya solo los hidrofílicos se ven afectados. Dentro de los hidrofílicos, ejemplo, beta-lactamases, ¿no? Cefaloporinas, carbapenenas. Los glicopéptidos, los aminoglucósidos también, estos se ven afectados. Mientras que los lipofílicos no se ven afectados. Y es importante que se aprendan cuáles son hidrofílicos, cuáles son lipofílicos, sí, porque viene examen, sí. Ya. Entonces, dentro de la evaluación de falla orgánica, tenemos escalas, ¿no? La escala SOFA y el KIC SOFA. La escala SOFA es más engorrosa, tiene más términos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Si, por ejemplo, hay más de 2 criterios, ya se cataloga como una falla multiorgánica. Acá tenemos varios criterios. Voy a nombrar un par de ejemplos. Por ejemplo, que la respiración, que el PAFI, PAFIO2, sea menor de 300, ya que la coagulación, las plaquetas, menos de 100. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál otro? Que a nivel renal, que la depuración de creatinina sea de 2 a 3,4 ya viene cantado. Basta todos estos criterios que acabo de mencionar para que ya, digamos, es una falla multiorgánica. Ya, entonces dentro del Kick Sofa lo que tenemos son tres cositas que sí le hemos visto en medicina 2, yo recuerdo, que es la frecuencia respiratoria mayor de 22, la alteración mental y que la presión arterial sistólica sea menor de 100. Al menos dos de estos tres criterios estén presentes, ya pues es como lo mismo que el sofá, ¿no? Va a decirnos que es una falla multiorgánica. Y bueno, para terminar esta semana 3, ¿cuál es el manejo terapéutico en este caso? Ya habíamos dicho, ¿no? Primero, tenemos que erradicar el germen, darle un soporte hemodinámico a nuestro paciente, ¿no? Controlar la hipoxia tisular y pues inhibir, ¿no? O atenuación de los mediadores de sepsis, ¿no? Darle básicamente eh, fluidos, ¿no? Fluidoterapia y luego los antimicrobianos, ¿no? De acuerdo al
De acuerdo al germen que sea en específico, ¿no? Y como primera línea, acá tenemos en la sepsis, la norepinefrina. Es como primera línea, lo primero que se da. ¿Ya? Porque va a mejorar, pues, ¿no? La presión de llenado vascular y la distribución del flujo sanguíneo, ¿no? Ya. Ahora sí, semana 4. Ya, en semana 4 vamos a hablar sobre terapia del dolor. Ya. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que buscamos con terapia del dolor? Bueno, aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad, aumentar la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Esta viene siendo, ¿no?, la causa más frecuente de consulta, ¿no? Básicamente. Y entonces, dentro de terapia del dolor vamos a tener dolor nociceptivo, dolor neuropático, vamos a hablar también de la escala analgésica del OMS, pero algo breve es que el dolor también lo podemos clasificar según duración, si es agudo o crónico, ¿no? Según la localización, si es somático, si es visceral, y según el mecanismo neurofisiológico, que es lo que vamos a hablar ahorita, que si es nociceptivo o neuropático, ¿ya? O mixto, ¿no? O nociplástico, como le dicen. Entonces, en el dolor nociceptivo, pues es una respuesta normal, ¿no? Ante una injuria, ¿no? Con el objetivo de prevenir mayor daño, ¿no? Por ejemplo, te acercas a la estufa, ¿no? Y te quema, retiras la mano. Es un ejemplo. ¿Ya? ¿Y esto porque está causado por la activación de receptores del dolor, nociceptores, se le dice, ¿no? En respuesta a ciertos estímulos, ya habíamos dicho, ¿no? Inflamación, infección, enfermedad, lesión, en fin. Entonces, los nociceptores son neuronas periféricas sensoriales que van a responder a estímulos. Acá tenemos, como ves acá, mecánico, estímulo térmico, estímulo de presión, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del mecánico, los nociceptores acá son polimodales, en el térmico son termodiceptores y en la presión son mecanociceptores, ¿ya? Entonces, estos nociceptores transforman el estímulo, ya sea químico, ya sea mecánico, a un estímulo eléctrico, ¿ya? Por medio de liberación de histamina, de factor de crecimiento nervioso, de serotonina, de ATP, en fin, de todo, es todo un proceso. Lo explico muy engorroso. Ya, entonces, acá también hay ciertos mediadores, o sea, sustancias químicas que se van a liberar ante estímulos, ¿no? Ante ciertos estímulos que causan daño. Por ejemplo, si hay células dañadas, se elimina potasio. Si hay también si las plaquetas se ven afectadas, serotonina, ¿ya? Entonces, sí, hay dentro de los neurotransmisores que tenemos acá, tenemos algunos que son iniciadores del dolor y otros que son inhibidores del dolor. Eso también viene. Por ejemplo, los que son iniciadores del dolor, tenemos al glutamato, ¿ya? Y a la sustancia P. Mientras que los inhibidores, tenemos a las serotoninas, las endorfinas, ya, endorfinas. Y bueno, otras en fin. Ya, entonces, ahora sí, hablando del dolor neuropático, ¿no? Este es un dolor inducido ya por una lesión primaria, una disfunción en el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de dolor? Acá lo vemos, es disestesia, parestesia, alodinia, puede ser un dolor tipo un calambre, un hormigueo punzante, ¿no? ¿Y qué me refiero con disestesia? Con disestesia es cualquier sensación, estos términos también vienen, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué es disestesia? ¿Qué es parestesia? ¿Qué es alodinia? ¿Qué es alodinia? Me vino a mí en el examen. ¿Qué es disestesia? Cualquier sensación anormal descrita como desagradable por el paciente. ¿Y qué es alodinia? Alodinia es la percepción anormal del dolor ante un estímulo, pues ya sea mecánico, térmico, ¿no? Que normalmente no es doloroso, ¿no? Por ejemplo, me tocan, no me duele, pero en este caso, una persona que tiene alodinia sí le va a doler, ¿ya? Ya. Entonces, la evaluación del dolor se da mediante escala, o sea, mediante escalas. Por ejemplo, tenemos escala numérica, tú le dices al paciente, no, del 0 a 10, ¿cuánto te duele? Ya tanto. También tenemos la escala visual analgésica EVA, que es una línea de 10 centímetros, y ahí tú le indicas, ¿no? Que te indique más o menos por dónde le está su dolor. También tenemos la escala de los caras,
que son una carita triste, una carita feliz, una carita seria. Es más que nada en niños, ancianos, en personas analfabetas se usa eso. ¿Ya? Y entonces, acá vamos a ver la escala analgésica de la OMS, que nos dicen. En el primer escalón que tenemos a los analgésicos no opioideos, como los AINES, el diclofenaco, metamizol, ¿ya? Y en el escalón 2 que tenemos a los opioides débiles, ¿ya? Opioides débiles como la codeína y el tramadol, siendo el tramadol el más usado. Allá. El escalón 1 es para un dolor leve, o sea, un EVA del 1 a 3. El escalón 2 es para un dolor ya moderado, de 4 a 6. Y el escalón 3, que son opioides potentes, es para un dolor ya severo, ¿no? De 7 para arriba. Y en el escalón 3, en los opioides potentes tenemos pues a la morfina, usado en cáncer, y el fentanilo, que es bastante adictivo. Y en el escalón 4 tenemos ya técnicas invasivas, por ejemplo, bloqueadores nerviosos, ¿no? Bloqueos nerviosos, bloquear puntos nerviosos y ya. O poner hacer estimulación medular también o radiofrecuencia es otra manera. Pero básicamente aprenderse los primeros 3 escalones, ¿no? ¿Qué fármacos están en cada uno? Eso es lo importante. Ya, respecto un poquito a los AINES, hablando esos AINES, ¿qué tener en cuenta? Los AINES son un grupo heterogéneo de fármacos que tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antiagregantes, plaquetarias y antiuricosúricas. Entonces, ¿cuál es la acción de estos AINES? Estos AINES inhiben la ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2. Ya, entonces, la COX-1 va a generar lo normal, ¿no? Va a generar prostaglandinas, ya que van a proteger la mucosa. Van a proteger. Entonces, ¿qué pasa si tú le das un AINES al paciente? Un AINES que inhibe el COX-1. Va a hacer que genere menos prostaglandina y va a haber menos protección mucosa. Por eso que una de las consecuencias de los AINES son las úlceras pépticas. En el caso del COX-2, también genera prostaglandinas, ¿no? Y se encarga de mediar, este es el que se encarga en sí de producirte el dolor, la inflamación, la fiebre, todo lo malo te produce el FOX2. Por eso que ahora, bueno, hay fármacos que son tanto no selectivos como selectivos para COX-1 y selectivos para COX-2, ¿ya? Algo que tener en cuenta de los AINES, que sí ha sido pregunta de examen, es que estos AINES tienen un techo terapéutico. Se lo dejo para que vean que es techo terapéutico. Ya, entonces, ya dentro de los selectivos de COX-1, por ejemplo, tenemos al ketorolaco, el ácido salicílico, o sea, la aspirina. Dentro de los no selectivos tenemos, por ejemplo, al naproxeno, al ibuprofeno. Y dentro de los selectivos COX-2 tenemos al celecoxib y al leterocopsid. Entonces, si tu paciente tiene algún riesgo gastrointestinal, ¿qué le vas a dar? No le puedes dar un selectivo COX-1 ni un no selectivo. De preferencia, darle heterocopsid, que es un selectivo COX-2, ¿verdad? Ya. Por otro lado, también estos AINES tienen riesgos cardiovasculares, ¿ya? Y el fármaco que causa menos riesgo cardiovascular, o sea, si esta persona, por ejemplo, sufre de arritmias, ¿ya? No le vas a dar diclofenaco. Tienes que, de preferencia, darle una aspirina, un paracetamol, ¿verdad? Para aliviar su dolor. Ya. Bueno, básicamente eso. Ujú. Ya, dentro de los opioides tenemos opioides, ya habíamos dicho, opioides menores, opioides mayores. Los opioides menores para dolor moderado, tramadol. Opioides mayores para un dolor intenso, morfina. Estos opioides tienen receptores opioideos, que sí fue pregunta de examen también. Tenemos tres, mu, kappa y delta, ¿ya? Y dentro de, ¿cuáles son los tipos de opioides? Tenemos distintos, agonistas puros, agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas. Ya no voy a explayar mucho porque si no me voy a tardar demasiado. Ya, a ver. Bueno, y por último, también es importante recordar la medicación coadyuvante. Habíamos mencionado que hay dolor neuropático. Para el dolor neuropático no solo basta con darle un opioide, sino que a veces tenemos que usar medicación coadyuvante, como por ejemplo la mitriptilina, la carbamazepina, que son fármacos que se usan en neurología, ¿eh? Sí. Ok, sí, ya me estoy pasando el tiempo, perdón chicos. Ya. Bueno.
Bueno, ya algo breve nada más ya para terminar. Entonces, sí, en hipertensión lo que vamos a ver en semana 5 bueno, van a ser básicamente los síntomas, el dolor intenso, ¿no? Los mareos, el dolor de pecho, ¿no? Los tipos de hipertensión. Sí, hipertensión primaria, que viene siendo la más común, la de bata blanca, que es cuando vas al consultorio y tienes hipertensión, pero en tu casa estás normal. La enmascarada, que es todo lo contrario. Y las técnicas, cómo medir la presión arterial, que puede ser mediante el mapa, que es un aparatito tipo Holter, ya que te toma la presión cada 20-30 minutos. O el AMPA, que es el paciente lo hace en casa, ¿no? Se toma la presión en la mañana, en la noche, por 7 días. Y bueno, respecto al tratamiento, acá tenemos el tratamiento, puede ser solo, puede ser un tratamiento combinado, de preferencia es un tratamiento combinado, por ejemplo, los diuréticos, los inhibidores de la YECA, vienen siendo uno de los tratamientos más usados, pues, ¿no? Ya, y a ver, también este otro puede ser los beta bloqueantes con los diuréticos, podría ser, los diuréticos también con los antagonistas de calcio, ¿no? Como los dipino, verapamilo, en fin. Ya, ahora sí, pasando a la semana 6 que aquí sí son también dos temitas, que es asma y EPOC, pero no es muy confuso, ¿ya? En asma, bueno, ¿qué es el asma, no? Una enfermedad inflamatoria que nos causa broncoespasmo, ¿no? La broncoconstricción, ¿no? Y esto ocasiona los típicos sibilantes que podemos escuchar. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Tenemos tantos ambientales como los alergenos, ¿no? El polen, los ácaros. También factores, laborales o algunos fármacos, por ejemplo, los beta bloqueantes no selectivos, habíamos hablado hace poco, ¿no? Como el propanolol, o algunos AINES, sí, o la aspirina también. Ya, entonces dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener medicamentos controladores y medicamentos aliviadores. Eso sí es muy importante, que te sepas cuáles son los controladores y cuántos son los aliviadores. ¿Ya? Por ejemplo, en controladores tenemos los corticoides inhalatorios como la fluticasona. Y en los medicamentos aliviadores tenemos los SABA o salbutamol, como son, mejor dicho, beta 2 agonistas de acción corta, salbutamol. Ya, eso sí, siempre viene. ¿Cuáles son medicamentos controladores y aliviadores? Y también la guía Gina, ¿no? Para ver los pasos, los escalones, ¿no? Son 5. Eh, ¿Qué se le da a primero, ¿no? Se le da formoterol a dosis bajas, luego ya se le aumenta las dosis y así, ¿no? Sucesivamente. Y bueno, no puedo ahorita profundizar mucho. Y en el EPOC, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en el EPOC, primero tenemos que saber cuál es la escala de la disnea, que eso también se vio en métodos, ¿no? Si es una de escala 0, no hay ahogo, o si es una escala 1, me ahogo al andar muy rápido o al subir una cuesta, en fin, las 4 escalas que hay, tenemos que saber. También el CAT, que viene siendo el cuestionario de evaluación del POC, ¿no? Le pones a tu paciente si tiene flema, si tose o si le falta el aire, todo eso se puntúa, ¿no? Tiene puntos y ya. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se da el diagnóstico pues, del EPOC? Básicamente con espirometría, ¿ya? El tratamiento se basa en las historias de exacerbaciones. Tenemos la combinación de un broncodilatador, ¿no? O la combinación ya de un LAMA más un LAMA, que viene siendo, por ejemplo, salbutamol. Ya, básicamente eso sí es importante, el tratamiento en EPOC, sí, eso sí viene. Y ya, pasando a semana 7 que ya para terminar, que viene siendo la terapéutica del TBC. Ya, la TBC, bueno, en epidemiología afecta usualmente más a hombres, ¿no? Y la mortalidad va en ascenso, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, se transmite vía aérea, ¿no? Por inhalación de la botella de Fluye, ¿no? Al alveolo, a los glóbulos linfáticos, al conducto torácico y por último ya su diseminación hematógena. Entonces, la TBC puede ser latente también, o sea, como estar como un granuloma en el pulmón, entre el 90 y 95%, o sea, bastantes personas tienen TBC latente ni se enteran. Depende también del sistema inmunológico, pues, ¿no? De cada paciente. Y usualmente la propagación es hematógena, ¿ya? Bueno, acá lo importante, aparte de la clínica, bueno, la clínica es muy inespecífica, no pérdida de peso, todo ya. Las pruebas diagnósticas usualmente es la vaciloscopía, pero la vaciloscopía no es el gol estándar. Ojito. Ya el tratamiento, bueno, el tratamiento, así, acá sí es importante el tratamiento, porque cada TBC tiene un distinto tipo de tratamiento. Si es TBC sensible, el esquema, ¿no? El típico de 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y 4 meses con
rifampicina y isoniazida, ¿no? 3 por semana. Pero para la TBC miliar ya cambia totalmente. Es un tratamiento por 12 meses, mientras que el anterior era por 6. Para un, para un esquema, para un TBC resistente y isoniazida también cambia. El tratamiento es por 6 meses, aunque también se puede extender a 9 meses. Para un MDR también cambia. Todo eso de los tratamientos tiene que saber siempre pregunta. Ya, para el XDR también que ya se le agrega fluoroquinonas al paciente, ¿no? Levofloxacino, moxifloxacino. Sí. Y acá también se preguntan las interacciones farmacológicas. Eso sí, viene, fijo, viene. ¿Ya? Que viene siendo la isoniazida, por ejemplo. Interactúa con los antiácidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el antiácido? Que disminuye la absorción de isoniazida, ¿no? Igualmente la rifampicina, con anticonceptivos. Menos efecto anticonceptivo, o sea, la paciente puede quedarse embarazada. Y también los efectos adversos, eso sí. El etambutol es de los que menos efectos adversos tiene, casi nada. Mientras que, por ejemplo, la piracinamida, ¿no? Aparte de que también interactúa, pues, ¿no? Con los antiácidos, tiene un efecto nefrotóxico, ¿ya? No, hepatotóxico, mejor dicho. La piracinamida es hepatotóxico. La rifampicina puede causar alteraciones hepáticas, ¿ya? Sí, o anemia hemolítica también. Así que sí, es importante verse cada uno de los efectos adversos. Y ya, bueno, básicamente eso ha sido.